Muy buenos días, jovencitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día, continuando con nuestras clases de cívica, vamos a ver el tema que continúa a la clase pasada, que son la historia de las constituciones que ha tenido el Perú. Como ya sabemos el Perú en toda su historia republicana ha tenido 12 constituciones. La primera fue la del año 1823, la segunda la del año 1826 y la tercera la del año 1828. Nos quedamos hasta la tercera la semana pasada, ¿recuerdas? Hoy día vamos a ver la historia de las 9 constituciones que continúan, ¿no? A ver, empezamos con la Constitución Política de la República Peruana del año 1834. Dice, la Constitución Política de 1834 fue la cuarta Carta Magna del Perú, que fue discutida y aprobada por la Convención Nacional, nombre que adoptó un Congreso Constituyente que se reunió en Lima entre el 33 y 34. Fue promulgada el 10 de junio del 34 por el presidente provisorio de la República, general Luis José de Orbegoso. Ya, te pueden preguntar eso, ¿no? La Constitución de 1834 fue promulgada durante ¿qué gobierno? Luis José de Orbegoso. Dice, de carácter liberal, fue solo en realidad una enmienda o corrección de ciertos artículos de la Constitución del año 1828 tratando de limitar los excesos del caudillismo militarista. Tú recordarás que en ese tiempo, bueno, estábamos llenos de caudillos militares que cada rato asumían el poder cuando querían, desde donde querían y todo ello, ¿no? Otro de sus propósitos fundamentales fue allanar legalmente el camino de la Federación del Perú con Bolivia, ¿no? De acá viene la Confederación Perú-Boliviana del 36 al 39. Continuamos con la Constitución del año 1939. Dice, la Constitución Política de la República Peruana de 1839 fue la quinta Carta Política del Perú, elaborada y aprobada por un Congreso General reunido en Huancayo. Te preguntan esa, ¿no? ¿Qué constitución se podría decir la Constitución de Huancayo? La del año 1839, que además es la más conservadora de todas, ¿eh? A ver, por lo que se le conoce también como la Constitución de Huancayo. Fue promulgada el 10 de diciembre del año 1839 por el presidente provisorio de la República, Mariscal Agustín Gamarra, ¿no? Durante el gobierno de Gamarra, de tendencia conservadora. Esta fue la más conservadora de todas, la del año 1839. Reforzaba las atribuciones del Poder Ejecutivo y acentuaba el centralismo a manera de reacción con las anteriores constituciones de cuño liberal, ¿no? Entonces, la constitución más conservadora de todas es la del año 1839, ¿no? Promulgada durante el gobierno de Agustín Gamarra y además es llamada Constitución de Huancayo. Ya no te olvides. Constitución del año 1856. Dice, fue la sexta constitución política que regió al Perú, elaborada y aprobada por una asamblea constituyente que con el nombre de Convención Nacional se reunió en Lima en 1855, luego del triunfo de la Revolución Liberal sobre el gobierno de José Rufino Echenique, acusado de corrupción en la Batalla de La Palma. Fue promulgada en 1856 por el presidente provisorio de la República, Ramón Castilla. Primera Constitución de Castilla, del año 1856. Fue liberal, antimilitarista, descentralista y con un sesgo anticlerical, que suscitó la Guerra Civil de 1856-58, tras la cual se estableció una constitución de consenso en 1860, ¿no? Es decir, esta constitución del 56 genera una guerra civil y luego se anula esta constitución de 1856 y se va a dar la constitución de 1860, que como ya sabemos ya es la constitución de más larga duración. Y la segunda promulgada durante el gobierno de Castilla. Castilla tuvo dos constituciones, 1856 y esta de acá, la del año 1860. Dice así, la Constitución de 1860 fue el séptimo texto constitucional de la República Peruana, la cual fue discutida y aprobada por el Congreso de la República reunido en Lima en 1860. Fue promulgada por el presidente constitucional de la República, Ramón Castilla. Es de carácter moderado. Su dación fue posible debido al acuerdo entre conservadores y liberales. Ha habido un acuerdo, ¿no?, entre conservadores y liberales y eso lo hace moderado, que transaron para otorgar al país una constitución equilibrada y realista, superando a los extremismos ideológicos, ¿no?, que habían imperado en las constituciones anteriores. Esta constitución ha sido la que más tiempo ha regido en el Perú.
Pues duró con algunos intervalos o con algunas excepciones, como vino en la pregunta pasada, hasta 1920, es decir, casi 60 años, ¿no? Se cuenta entre las más importantes textos constitucionales del Perú junto con la Constitución Liberal de 1828 y la Constitución Progresista de 1833. ¿Ya? Entonces, esta es una de las más renombradas constituciones por su duración, ¿no? Por su duración. La de 1860, gobierno de Ramón Castilla. Constitución de 1867. Dice, fue la octava Carta Magna de la República. Fue discutida y aprobada por el Congreso Constituyente en 1867. Fue promulgada por el presidente provisional de la República, Mariano Ignacio Prado. ¿No? Tú sabes que Mariano Ignacio Prado asumió luego de la guerra, asumió durante la guerra que tuvimos con España en el año 1866, ¿no? El 2 de mayo de 1866. De carácter extremadamente liberal, estuvo en vigencia unos pocos meses, no fue bien recibida por la ciudadanía, que rechazaba mayoritariamente el liberalismo, ¿no? Quería regresar a lo moderado que era la Constitución de 1860. Esta de acá era muy liberal, motivando una revolución que derrocó a Prado y restituyó la Constitución moderada de 1860. Ahí está. Constitución de 1920. Dice, fue la novena Carta Magna de la República del Perú. Fue aprobada el 27 de diciembre de 1919 por la Asamblea Nacional, convocada plebiscitariamente por el presidente provisorio de la República, Augusto Bernardino Leguía, y promulgada por este mismo el 18 de enero de 1920, ya como presidente constitucional, ¿no? Tú sabes que Leguía primero fue presidente provisorio y luego ya presidente elegido, ¿no? De carácter progresista, muchas de sus innovaciones no fueron implementadas y quedaron en el papel. Estuvo en vigencia hasta el 9 de abril de 1933, cuando lo reemplazó la Constitución de ese año, ¿no? Entonces la que continúa sería la de 1933 con Luis Sánchez Cerro. Aquí está. Constitución de 1933. Oficialmente Constitución Política del Perú. Fue la 10ª Carta Política de la República del Perú, que fue discutida y sancionada por el gobierno constituyente de 1931 y promulgada en abril de 1933 bajo el gobierno del presidente constitucional de la República, Luis Sánchez Cerro. Se la puede definir como moderada, aunque en muchos aspectos fortalecía al poder legislativo, disminuyendo los privilegios del poder ejecutivo. Estuvo en vigencia hasta el 28 de julio de 1980. Aunque se podría decir que a partir de 1968, 3 de octubre, con el golpe de Velasco, ¿no? Podría decirse que estuvo suspendida, ¿no? Aunque siguió existiendo en el papel nada más, pero en la práctica no. Ya, bueno, acá dice que estuvo en vigencia hasta el 28 de julio de 1980. ¿No? En teoría, ¿no? En teoría, ya luego va a ser reemplazada por la Constitución del año 1979. Constitución de 1979 fue la Carta Magna de la República que fue redactada en las postrimerías del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas por la Asamblea Constituyente de 1978-79, convocada por el mismo con el fin de facilitar el retorno a la democracia tras una década de gobierno militar. Dicha asamblea fue presidida por Víctor Raúl de la Torre, líder histórico del Partido Aprista. El texto constitucional fue sancionado el 12 de julio de 1979 y entró en vigencia a partir del 28 de julio de 1980, reemplazando a la del 33. Con la inauguración del segundo gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaúnde de Terry, estuvo vigente hasta 1992, hasta el 5 de abril de 1992 por el autogol. Bueno, fue derogada con el autogolpe de Alberto Fujimori, ¿no? Cuando fue suspendida por el gobierno de Alberto Fujimori, en cuya gestión entró en vigor la Constitución de 1993. Muy jovencitos, hasta aquí llegamos porque la Constitución del 93 lo vamos a ver ya en un tema aparte, ¿no? La del 93 sería la Constitución número 12. Hasta aquí hemos llegado a la Constitución número 11, la del año 1979. Lo que te pueden preguntar es con qué gobiernos, cómo se llamaron, cuál fue la más conservadora y todo ello, ¿ya? Así que nos vemos hasta la siguiente clase en que veremos la Constitución del 93, ¿no? Y todo lo que representó y cómo está en vigencia hasta ahora, su estructura y todo ello. Nos vemos, chicos. Chao, cuídense.